¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a PALIQUEO Crib. So, we're gonna start in... Bueno, vamos a empezar en español. Porque... Bueno, antes de nada, vamos a explicar qué estamos haciendo aquí. Vale, nosotros... la idea de hacer este programa es implementar un nuevo método de intercambio de idiomas de inglés y español. Donde tratemos temáticas muy variadas, de temáticas de actualidad y temáticas que a nosotros particularmente nos interesan. Pero la idea es demostrar que cualquiera puede hablar de cualquier tema en una segunda lengua, siempre y cuando tenga un nivel mínimamente aceptable para poder mantener una conversación. Y aquí tenemos a Jesús, que yo lo llamo Chimo, porque lo conocí con ese nombre. La razón por la que él está aquí es porque él tiene mucha facilidad también con el tema de la dialéctica. Y hablar, debatir, saca temas, saca de cualquier situación así que no tenga nada que decir. Él siempre te saca cosas, es lo que me gusta de él. Lo que pasa es que el inglés lo tiene más flojillo. Entonces las partes en las que hablamos en inglés, pues él lo hará un poquito de forma más pasiva. Será un poquito el pasivo agresivo. pero no pasa nada. Esa es la idea. Y nada, yo os agradezco mucho que vengáis vosotras porque tenía ganas ya de tener un perfil así que pudiera seguirme y sacar y estar preparada para cualquier tema que vayamos sacando. ¿Qué os parecieron los temas que os pasé para el día de hoy? A mí muy interesante, sí. Bueno, antes de nada, hablar un poco de vosotras para que la gente que lo vea sepa quiénes sois y por qué estáis aquí. Como tú. Vale. Minerva. Por ejemplo, vivo aquí en Málaga, me encanta conocer gente, extranjeros, aprender de nuevas culturas, tener nuevos conocimientos, las distintas opiniones que tiene la gente sobre por qué viajan, qué es lo que les gusta hacer en el futuro, el planteamiento que tienen sobre la vida, de qué habrá más, qué más vamos a hacer. Claro. Que todo no es el trabajo, ¿no? Efectivamente. Todo no es el trabajo. La vida no termina cuando termina tu jornada laboral, ¿no? Para nada. Exactamente. Es cuando empieza. Exactamente. Y tú estás un poco al final de tu vida académica, sí, podemos decir. Bueno, ¿no? ya se supone que he terminado mi tu carrera máster, profesional, sí, de formarme. Y ahora pues tengo muchas ganas de empezar la vida laboral real de lo mío, porque siempre he trabajado por voluntariado, profesora, no sé qué, no sé cuánto, pero ahora tengo ganas de lo mío, de probarme, y tengo muchos amigos y eso que están en el mundo laboral y me hablan un poquito mal, entonces tengo ganas de experimentarlo. A mí me gustó mucho de ti, porque he mirado tu LinkedIn, he estado bichando un poco. Además, cotilleado. Te he cotilleado, me gusta un poco saberlo. Y he visto la frase de que buscas un equipo creativo con el que desarrollar algo. Sí. Algo nuevo, aportar también a la sociedad, ayudar, claro, sobre todo. Y para mí esa es la pieza clave para el podcast, porque al final esto siempre va a ser diferente y siempre vamos a tratar cosas distintas. Entonces tiene que ser gente que tenga mentes creativas y que esté abierta a aportar constantemente. Y después el tema del voluntariado, he visto que las dos tenéis algo de voluntariado. Tú el tema de Cruz Roja. Y tú en tu LinkedIn tú tenías algo también, me parece, sí, ¿no? He estado en una organización de estudiantes, ponía mola mucho, o sea, realmente lo recomiendo a todo el mundo porque conoce mucha gente de Europa, del mundo, de Asia, cuando estuve haciendo práctica en Tailandia y conocí a gente gracias a esta organización. Entonces, esta voluntaria ayuda a nuevos estudiantes a que se integren, también cuando vienen de intercambio aquí a la ciudad, conocen más gente, pues sigues practicando el idioma y está muy bien. Claro, pero o sea, ¿tú lo hacías de forma gratuita por el hecho de que ellos se sintieran más integrados? Sí, ¿o qué? Sí, es gratis. Además, porque también conoces gente del mismo environment en el cual se está haciendo lo mismo, o sea, de tu edad, que le gusta viajar, que estudia lo mismo, que organizan fiestas, viajan en otros países y está muy bien, o sea, es un voluntariado, pero conocer gente pues de tu edad que mola. A mí me encanta el tema de los intercambios interculturales y ese tipo de cosas. Y bueno, eso, incluso hacer voluntariado en otros países por el hecho de que, para mí, no sé si os pasa, que cuando yo hago algo en inglés, me siento como que estoy haciendo algo que ya he hecho en español, pero como que lo hago en inglés, estoy viviendo una nueva experiencia, nueva. Por ejemplo, fui profesor en Estados Unidos, ¿no? Y cuando me iba de fiesta en las discotecas allí en Chicago, yo tenía ya 23, 24 años. Entonces yo ya había estado de fiesta en España, obviamente, pero vivir la fiesta en Chicago
era como tener 18 años de nuevo. A mí me pasaba eso, porque pero era lo mismo, era, bueno, pues bailar, hablar con la gente, conocer gente, tal y cual. Pero como lo hacía en inglés, el hecho de aprender expresiones nuevas o tener interacciones nuevas con gente que tenían forma de pensar distinta, eran como, de repente me sentía más joven y como vivía una segunda salida de fiesta, ¿no? Sí. Una cosa rara. Nuevo ambiente, nuevo todo. Te abre la cabeza. Y después Chimo, yo te digo Chimo, a mí es Chimo. Es que a él no le gusta que le digas Chimo. Porque... No, a él sí se lo permito. A nosotros no. No, sí, bueno, ya. Sí, al final me vaya a llamar Chimo. Por eso no tiene que lo presente como Chimo, porque ya una vez que le meto la pieza de Chimo, ya dice ya todo un Pero con que sepáis que ese no es mi nombre es suficiente. Ya está. ¿Ese es el nombre verdadero? Jesús, me llamo Jesús. Vale. Sí. Jesús, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú quién eres? Yo soy. Estás colado. Me va la puerta. ¿Qué pasa, tío? Pues nada, yo soy colega de Rafa. Curiosamente, yo lo conocí de una manera también un poco así también, como vosotras habéis contactado un poco con él, porque yo lo vi cuando él estaba haciendo un programa de radio. Él hacía un programa de radio, se llamaba Onda Color, ¿no? Onda Color, sí. Y lo vi por las redes sociales. Entonces, el tío es que es muy cachondo. Entonces, hacía un personaje en la radio que era Peter Jones, ¿no? Peter Jones was a guy that was raised in Ohio, but settled in La Palmilla, in a neighborhood here in Málaga. Really? And he had a home made out of toilet paper in el Monte Coronado. Which is a little mountain next to La Palmilla. Era un personaje que me inventé por la cara, se llamaba así Peter Jones, y siempre iba con gafas de hipster y con una camisa de button-up shirt, una camisa así button-up, negra, y como muy hipster. Y siempre contaban como cosas muy estrambóticas. Pues entonces lo que yo quería explicarte es que yo me fui al Himalaya y dejé WhatsApp, entonces las personas pensaban que no podía comunicarme con nadie anymore. Entonces, ¿sabes lo que te...? Entonces... Claro, lo escuchaban en Friends. Claro. Es que parece real. Tú imaginas... Como un guiri. Con casa de papel higiénico. Claro. A mí me gustaba, no tenía en ese momento un budget, no tenía el budget, un presupuesto, ¿no? Entonces tuve que empezar un poquito de entrepreneurship, ¿no? Entonces hice un poquito la casa de toilet paper, ¿no? Que es lo que me gusta a mí. De color. Bueno, entonces, claro, imaginaros, yo no lo conocía absolutamente de nada y vi al personaje haciendo eso, y yo buscaba en aquel momento un profesor de inglés. Yo buscaba a alguien porque yo empecé a trabajar de profesor en una escuela privada, entonces nos pedían que tuviéramos el B2, etcétera, que teníamos que formarnos, ¿no? En inglés. Y digo, tío, yo quiero aprender inglés, pero con alguien que me entretenga. Yo no quiero la típica academia, tal. Y entonces, claro, yo dije, este es el tío que tengo que buscar yo para que me dé clase de inglés. Y contacté con él. Bueno, él tenía una página web, Infinity Segovia, que me la estudié entera. Digo, este tío no está muy bien formado, ha estado en Escocia, en Estados Unidos, tal. Total, que contacté con él. No está pagado. No, te digo la verdad, así nos conocimos. Ya lo que pasa es que somos amigos. Nos hemos hecho amigos, porque ahora os contaré que en realidad cuando estábamos dando clases de inglés, a ver, me explicaba muchas cosas, pero que al final él tenía mucha inquietud filosófica. Yo soy profesor de filosofía. Entonces, al final, yo me veía impotente de querer explicarle cosas en inglés y al final acababa en español contándole cosas. El caso es que decía, mira, tío, se me está yendo aquí el dinero hablando de filosofía, tío, esto no puede ser. Total, que no, al final, pues ya nos conocimos más, tal, y hemos quedado de amigos y ya nos conocemos de, pues yo qué sé, más, yo creo, 6 o 7 años, sí, por ahí. Un match, totalmente. Así nació la amistad, sí. Wow. Sí. We both swipe right, ¿no? En ese caso, ¿no? Pasa que yo el inglés lo dejé medio abandonado y tal, y al final eso, pero bueno, ha quedado una amistad. But still you have me too, ¿no? Sí. Alright, so, okay, let's take this opportunity then to switch into English. Okay. So I want you to grab this chance to improve your English. Just grab the chance of this podcast to try and improve your English every single week.
Okay? I try. Amazing. All right, so I think this is a great introduction for the whole show, and let's just dive right in. And let's. I have here some topics that I wanted to bring up with you guys. Let's see. Oh yeah, here they are. So yeah, let's start with. Let's start in order. Let's go with corruption and justice. So if we go to this link that I sent you. This is a short video about this guy. Next week I'll make sure that I can capture this screen because it's a shame because I could be showing the screen at the same time. This article here. So this thing. So this is a short clip from an actual court in the U.S. about this guy. What's going on? Okay, so about this guy. So apparently this is a guy that was sentenced, that has been sentenced to death, to the death row, wow. Right? So the guy, this is his trial. Este es el juicio. This is his trial, right? So the guy is trying to talk in the middle of the court, in the middle of the trial. So he's trying to jump in and say something, because the judge is pretty much almost just just laying out the last words to sentence him to his death. So already he took the decision. Right. So pretty much he was like settling things down for the decision, right? So he's trying to say something like not to be sentenced, right? But the judge keeps interrupting him and he doesn't let him talk. So I want you to tell me what you think about this. So check this out. Mr. Williams, I'm the judge in the matter. Shut your mouth, and I'll tell you when you can talk. This is the judge. Rules we played by while we were here at trial. Every time we were here for a pre-trial. So just follow the same rules. Fair enough? So at this point, I'm going to hear from your lawyers, and that means zip it. That means Zip it. Does that make sense? No, it doesn't. No. Right, so but he's not being rude or anything, right? He's just trying to speak his mind, right? To defend himself. But he's saying zip it like as if he was a little kid, who was trying to interrupt a classroom or something. But his guy is literally being sentenced to death, right? Quit talking. You understand that? You're trying to take my life, right? Take your life for what? What do you mean you're not fair? You're trying to take my life. What does that mean? Yeah, I'm going to interrupt. Mr. Williams, listen. So, I'm not going to play the whole thing, but you get the idea. So he's trying to speak his mind on the topic, but the guy is just trying to stop him and just trying to treat him as if he was a useless little kid who doesn't have any say on the matter, right? But at the end, the funniest thing is this. At the very end, because the guy keeps interrupting, so this is what the judge does. He brings over all the guards. They hold him down on the chair. And now watch this. This is real stuff. So they put a whole... This is real. That's real. That's real. In the United States? Yeah. And apparently it is legal. This is not human. Well, he cannot defend himself. Yeah. He cannot speak. And he will die. He has the right to do it. And the guy that apparently, he's going to be sentenced to death eventually. So, but isn't that crazy? This video is... I think it's too crazy. Definitely it's like from a last movie. week. Yeah. Like a comedy or Since something, when right? he has the right to tell him the last moment to shut up, so he cannot speak to defend himself before he's going to die. So he's basically in the last line, the last chance that he has to try to avoid. Where is his lawyer? So you're saying in which state the trial is taking place? ¿En qué estado? In which state is the trial is taking place? No, su abogado, ¿dónde está? Next to him. Yeah. Oh, he's in the same room. He's in the same room. He stand up he's and he courtroom. didn't say anything. Yeah. Only was listening.
Yeah. He's like he's in the courtroom. That's a courtroom, like a room that's meant for those kinds of events. But the thing is, I don't know. I mean, to play the devil's advocate here, this guy probably did something really bad. Like the guy's the guy's probably a killer or whatever. I don't know. I mean, I didn't research what the guy did, but still, if the guy's trying to speak and he's been sentenced to death, at least let him speak. I mean, how can you just zip him up with a band-aid on his mouth, right? I don't know. I thought it's too crazy. No. I don't know. I just want to use this as a starter for you to tell me if you can think of any examples or any other scenarios or stories or anecdotes that you can think of corruption, injustice, like any or something that you don't agree with the current justice system or something like that. I mean, in terms of like that's no, but in terms of money, yes, that's for sure. There is huge corruption everywhere around the world. Gotcha. That's normal. Like, it's not only here in Spain, it's also in other countries. United States, Australia, even Denmark. You can find some little corruption. Yeah. It only depends how they manage to avoid to pay the tax and how to hide this. But definitely, there is corruption, but in different levels. I think that this case with the justice is not good because you're playing with someone's life. We don't know that's what he did. I'm not someone to decide. But in terms of money, there is corruption for sure. Yeah, I think you nailed it on the head. Sorry, you're going to say something? No, yeah, I agree with you. Also, if you are powerful or if you have a good position in the society, you will win. I mean, you have privilege, you have the right, you can pay a good lawyer. You can, I don't know. Maybe you have a big company, so the justice and will even pay for witnesses, stuff like that, like pay for people to lie for you. Yeah, if you're powerful, your social class. I just came to my mind hot topic, like what happened with the tennis player in Australia. Oh yeah, this is what's this guy's name? Djokovic. No? Djokovic, Yeah, exactly. Novak Djokovic. Yes, like well. In this case, they didn't allow corruption, but he was trying to avoid somehow to don't follow the rules. The rules were clear. Everyone's going to the country, need to get the vaccine and need to have the shot. Yeah. And he was trying to avoid. So somehow his lawyers were doing something sketchy to get in. Yeah, because he is a tennis player, so and he's very famous. He has fans, so he can do it. But yeah, it's too crazy, right? I mean, like literally, like being rich. If you're rich enough, you can pretty much get away with anything. Mm-hmm. I mean, you're the king of the world. unless you do something, it's kind of similar to I think Chimo and me were talking about something similar the other day. It's about being a funcionario, right, in Spain. Like I know with the differences, but okay. I mean the idea is this. The idea is this. Like if once you're a funcionario and you get a position, you get a plaza, right? You can literally pretty much do whatever you want unless you like chop out a kid's hand or something. Like if you well, I mean, you're gonna go to jail, right? Exactly, because that's. But if you're a shitty teacher, the system goes, listen, you got your plaza, you got your position, so it's all good. It's all good, right? I mean, you see? But the thing is, if you're rich, it's like Elon Musk or this Jeff Bezos, all these guys, right? Just today, we saw on the news Donald Trump. They are checking the house. Yes. What the hell? How? The ex-president, someone is checking, someone is going to the house to check him. Because what he did with his ex-wife, where he put her. Yeah. So maybe they are looking like, so in terms of corruption, how you say, I think it's really, I really agree, like you have money, basically you can achieve everything. But now, do you think there could be, because that's obviously a reality, but do you think
we couldn't do something about that? Like, can we change? Because we live in a capitalist society. We live in a capitalist system. So is there anything that we can actually do as a regular standard citizen to avoid these rich people to get away with those things? Do you think? Yeah, raise our voice. Right, raise our kids. Yes. For example, now social media is so powerful to, for example, try to criticize Donald Trump. Yeah, I think that now whoever. is the most powerful tool. Yeah, now we are a majority and we can. I don't know about. I know what you mean. But even social media, I think it's something that you can actually manipulate and get away with, because you can pay for influencers and trending topics to become popular, or to get people on your side. You know what I'm saying? Yeah. Also, I read an article that Facebook, during the politics, they. Oh yeah. You know, modify the feed. You mean American elections? Yeah. Do you remember? Oh really? Yeah. Also, true. Facebook did something for an article or for science, that they manipulate everything and then So the votes screen the emotions of the people. Yeah. So somehow it affects the votes of the when Trump got into his position as a president, that's when Facebook was huge. You know, it was back. When was it? Like 8 years ago or something? Yeah, probably. Right? Oh, a long time ago. So that's when Facebook used to be the trendy platform to be. Like right now it's Instagram and TikTok, but like 8 years ago, Facebook was huge. So that's why apparently they manipulated. I mean, they didn't like lie straight up, like change the numbers, but they manipulated the trending topics, the feeds. The algorithm changed so that your feed show different stuff. You know. People in prison. Now check this one out. This thing. This is just. This is one of you're gonna like this. This is one of your stuff. Numbers. This is about statistics. I love numbers. Check this one out. Look, this is a little chart where I'm gonna put it big here. This is a little chart where you can see the number of people in jail out of 100,000 people per country. So these are all the European countries. So every 100,000 people, there are this amount of people in jail, right? So like in Spain, there are 122 people per 100,000 people. Wow, las cárceles están llenas. Saben que se sale la cárcel, ¿no? Se salen por debajo de las puertas los prisioneros, ¿no? Right. En el calabozo vamos a acabar todo el mundo aquí. After this podcast, we're going to el calabozo. Yeah, that's for sure. Es una trampa, ¿eh? No, yo he visto una obra right there in this building. Eso es la nueva cárcel que van a abrir aquí en la universidad. Cuidado con eso. No, but look, check this out. In Russia, 329 people out of 100,000. But I think Russia it's 150 million people, right? Or something like that. I think so. I think it's 150. Spain is 50 million. So there are 3 times more people, and there are 3 times more people in jail. But also, this really depends on the rules. Like what kind of rules the law in the country, because maybe here you can steal until 3,000 euro, nothing happen. But in some other countries you cannot. For example, Malaysia, you cannot steal anything. They will cut your hand. Okay. No one want to lose the hand. ¿Qué vas a hacer sin mano derecha? Claro. Claro. En Haití no te van a meter, ¿no? Como no aprendas a usar el dedo gordo, ¿no? Para hacer el control Z y control paste, ¿no? Ay, me creas. Así claro. Lo he visto en mi vida, pero es muy incómodo. Yeah, but it's funny. Yeah, you're right, because it really depends on the regulations, on the laws, the way the laws are set up to consider a certain an act that deserves to be put you in jail, right? I don't know, like what's the minimum? Because you said 300 euros for it to be a crime, no? 300 euros.
3,000, ¿no? 3,000. O sea, para ir a la cárcel. No. No, para Porque que. es penalti, whatever. Para que sea una Para que te penalty. corten la mano. No, en Malasia sí. Sí. En Malasia si robas Yo no seguro. quiero vivir en ese país, ¿eh? Sí, Wow. sí, sí. O sea, si roba, sí. Gasta mucho cuidado porque sí. Aunque sea un souvenir. Te acusan de robo, o sea, es muy peligroso. In Malaysia. How long were you in Malaysia? Like on vacation or? Yeah, vacation. Just on But I vacation. have friends from Malaysia. You have friends from? Yeah. Okay. And they told you stories about that? Like they They had. told me the stories, but also it's because there is. I was reading news, and there is one guy, Spanish guy, that they were doing. They were stopping from Australia to Malaysia to go back to Spain, and someone accused them to steal something, and he's still in jail. They accused them of stealing there. Yeah. Okay. So- but was it real though? Was it real? Well- Did he actually steal something? I'm not sure. Like Okay. about that, I'm not sure, but it really depends. But in terms of Europe, if we compare, we can see like Monaco. There is not many people Oh yeah. living, so Monaco is. Where's think- Where's Monaco? I think it's 21. No? 20. Oh yeah, this Where one. is yeah, it? Monaco. And So little. There you go. Dale zoom. pues This one. no hay mucha gente viviendo, entonces pues And San Y en San Marino -6. -6. That's crazy, right? Nadie. Marino, el Regalan equipo, plazas, el sí. equipo que se presenta a la selección en los mundiales, es San Marino. Por eso no tienen suplentes, ¿sabes? -6. Okay. That's funny. -6. Oh, but why is that? I mean, that's impossible. How can it be Regalan -6? plaza, o sea, no hay nadie. O There sea- is no Norway. They have a very oh yeah, that's right. low. Very low. Yeah. Iceland and Norway. It's a big country at the end. Yeah. So. Yeah. So this is Iceland, right? Sí. Yeah. That's Iceland. Yeah. Okay. But for example, in Poland there is a lot. And In next Poland, yeah. to, which is next to Germany, there is huge difference, more than double. And in the Netherlands, also. Yeah, in the Netherlands. 66. Yeah, it's 63, yeah. average. Okay. Well, it's low. That's kind of low, I guess. So if you go, it's so let's say 200. Let's say Spain is 120. Let's say 100. So that's 100 out of 100,000. So that's 0.1%, right? No, 0.01. Zero No? one. 0.01. No. 100 out of 100,000. That's zero. No, it's 0.01. Like this, no? Yeah, so that's the amount of people in average that is in jail out of every country. 0.01. Well, not that bad, right? I mean, 0.01 could be less. could be less. But apparently, I guess the States is the one with most people, like percentage-wise. I'm not sure, but I would say so. Percentage of U.S. citizens in jail. Let's see. Porcentaje de ciudadanos en la cárcel. Yeah, like I want to see. In I wanna USA? see there's a percent. Yeah, there you go. Oh, check One this out. of Hey, 30. 2.8%. We were Wow. talking 0.1 in Europe as an average. Let's check this out. 2018, 700 people per 100,000 Wow. compared to 100. So that's 7 times more. That's 7 times more. I don't know. Why do you think that is, though? I guess, well, the first reason is guns, right? Because, I mean, guns are more openly allowed in most states, right? And they're easily accessible, right? Yeah. But maybe also education, culture. I don't know. Maybe you're not That's a good comfortable point. with your The fact government that- and you. Yeah, the fact that they have to pay for going to the uni. Maybe Yeah. it's cool. I And mean, health, USA and health too. Medical. Yeah, so Yeah. must be a lot of cases where there is stealing medicines, drugs to get, to, Whatever. yeah. Yeah. Not only like people that they have a drugs problem, only like people that they have some kind of Okay. illness that they cannot afford to pay for the drugs. Right. Illegal hospital. I don't know for sure that. there are a lot. Also, I think that that you brought up a very interesting thing there, because you said that because they have to pay for the uni and they have to pay for stuff, but
I think because look, like most of the entrepreneurship in the world are Americans usually. Like most of the people that come up with different ideas. No, in general. Maybe it's the pressure that they have. Yeah, they have to succeed because they have to succeed too. Also a lot of money too. I don't agree about that. I need to say you don't that agree? Not all. Why is that? Because I know that in United States it's easier to run a company. So you try, you fail, you try again. In Europe, you try, you fail, you run out of money. You need to make money. You try again. Okay. You fail. You need to wait some time. In United States it's easier to get access to run a company and also you can get budget from some investors. Okay, but so you're saying that if we had the same system put in place, regarding laws about creating companies, the rest of the world would be at sort of the same level as entrepreneurship as in the States? In terms of that, I think yes, because the problem that people are finding is because they cannot run a company because the risk that they are taking is too high. United States, they're helping you. Like you try, you don't have to, only you spend your time and a little money. But in other countries, you have to put money in a front. So if you fail, you need to make money in different way. For example, in United States, the mentality is like, you fail, why you fail? What did you learn? So, okay, you learn this, next time that you're going to do exactly the same thing, you are going to avoid to make this mistake. In our culture, they punish us because we're making mistake. In United States, they say, oh, tell me your mistake. How many times did you fail doing that? But it's interesting that in USA, they help you to raise a company, but not to pay the health system. That's true. It's interesting. It's quite like weird. They are pushing the people to be entrepreneurship, to earn money, but not to be healthy, or I don't know. I didn't know that. Yeah. Sorry. I was going to say. So, but you work for a private company or for a public company? Private. It's private. Okay. Okay. So it's but it was something that obviously it's just an employee of the company. But did you try to start any business before in the past? Yeah. In Spain? And how was it? How was the experience? Was it too harsh, or was it? I mean, I've tried, but I'm not running any business at the moment. But it's more difficult. But they give you a lot of problems. I was trying because I can tell you about the example in the United States, and also I can tell you the example in Australia. That is the market that I control. If you want to run a company, you only need to go through internet, register your name, your ID into website of the government website, and you get the documents of your NIF for the company. At the end of the year, you are paying tax. Here, you have to run the company, make the agreement, put some money to run the company, and later pay the tax every 3 months. So it's really, really depends. Yeah, in Australia, you don't have to pay any fixed monthly. Gotcha. So you make money, there's limit like every country. So the limit that you make the money, later you pay in tax, but you don't have monthly fees. Only the fact that you have monthly fees is a cost and it's a risk that you are taking, because obviously the second month of running a company, you're not making any profits, not even making money, you are losing. So let's start our own company right here, right now. PALIQUEO. PALIQUEO Crip, I'm gonna make you sign the papers right now. Right? No, pero vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a cambiar a español, ¿vale? Para que también te sientas tú más integrado en la conversación, ¿vale? Mira, ahora vamos a hablar de... Ese está guapo, tío, pero tampoco tenemos por qué ir en orden. Mira, los Centenarians, tío, los centenarios. Los centenarios es un tema que a mí me gusta bastante, tío. Mira, el tema de la gente que vive más de 100 años, ¿vale? Wow. No sé si habéis oído hablar del concepto de las Blue Zones, las zonas azules. ¿Habéis oído esa idea? No, nunca. Básicamente se considera las zonas azules son 5. Son ciudades donde hay una proporción exagerada en densidad de población centenaria, ¿no? Y se consideran estas zonas, estas 5. Mira, era
Sardinia. ¿Dónde estaba? Sardinia en Italia. O sea, Sardinia, sí. Después, Okinawa, que es una isla en Japón, que también está llena de gente mayorcísima. O sea, esos centenarios, pero después hay gente de 90 y de 80 y muchísimos. Wow. Y después, en Costa Rica, la península de Nicoya, que también hay muchísima gente así de más de 100 años, que es súper pequeña, por cierto. Se ve muy verde, muy bien. Son 120 kilómetros. Vale, y después estaba Icaria, en Grecia. Pero, mira, y yo investigo un poco el tema y después se añadió una ciudad una ciudad americana que de rollo San José, o una ciudad del norte de California, así, que también, pero el rollo es muy cálida, con un tiempo muy, muy agradable, como Tenerife, así, ¿sabes lo que te digo? Pero la cosa es que hay muchos estudios sobre estas zonas y han hecho... Loma Linda, eso era así, que se añadió después, Loma Linda. Me gusta el nombre. Loma Linda. En plan, se la acaba de inventar. Vamos a meter una nueva ciudad nueva. Loma Linda. Escucha, Loma Linda, queda más guapo, ahora me cago. No, pero... oye, el concepto... O sea, ¿cómo se dice? El punto en común es que todos siguen una dieta libre de procesados. Claro, porque son zonas donde por la tierra, la agricultura de la tierra y la zona y tal, es muy fértil y tal, y se han acostumbrado a comer solo lo que da la tierra, ¿no? Después la carne la limitan, por lo visto, comen pescado, pero no en grandes cantidades, rollo, o a lo mejor un 6% de la dieta, un 10% de la dieta, y después muchísimas, por la cara, batatas. Batata. Creía que iba a decir verdura o... Sí, verduras, pero sí. El carbohidrato principal es la batata y la patata, ¿no? Y bueno, y en el caso de Okinawa, el arroz, ¿no? Pero que sería el sustituto ¿no? Por la zona, es el carbohidrato más accesible, más fácilmente accesible. Pero la idea es que, yo te digo, procesados cero y carbohidrato moderado, pescado proteína escasa y mucha agua y mucho movimiento. Y dicen que se hacen una rutina, son gente que andan hasta que se mueren. O sea, que se generan como rutinas de irse de un sitio a otro. En plan, pues para ver a mi amiga Juana tengo que andar 10 kilómetros. Pues ahí creo yo que no, está mal la clave del éxito. Vamos a dar una vuelta. 10 kilómetros. Yo creo que está ahí mal la clave del éxito. El tema de una vida activa, la alimentación también, obviamente, pero yo creo que el tema de si tiene mucha movilidad, las personas conforme más mayores se van haciendo muy sedentarias, ellas empiezan ya a tener problemas de corazón, etcétera, y es cuando ya ahí la gente empieza a caer, ¿no? A los 70 años por ahí. Entonces esa movilidad puede ser clave en este sentido. Y hay cosa que perdón, se me ha olvidado, que es súper importante, que es ¿cómo se llama? La stress management, la gestión del estrés. La gestión del estrés es, por lo visto, es incluso más importante que la dieta. Te envejece mucho. Y qué tal, porque obviamente el tabaco, ¿no? Y el alcohol, pues prácticamente cero o con moderación. Pero la capacidad de... No quiere decir una vida sin estrés. Mira, que aunque tengas estrés, que tengas una capacidad alta de gestionarlo de forma adecuada. Por ejemplo, mucha de esta gente ha vivido dos guerras. Primera Guerra Mundial, la Segunda. Y tal. Entonces, claro, han vivido 8 años de guerra en su vida. Y han vivido hambruna, han vivido depresiones, muchas depresiones económicas. Pérdida y todo. Y mucha gente son pobres. Mucha gente vive en vidas humildes, pobres, muy pobres. Claro, y la idea es cómo ellos gestionan ese sentimiento de incertidumbre y de estrés. Y todos coinciden en que ellos se toman los problemas como parte de la vida y no pueden dejar que eso influya su estado anímico de forma asidua. Eso es lo que dicen. Claro, son varias variables, ¿no? O sea, todo creo yo que confluirá para que se dé esas cosas, ¿no? tan características en unos lugares muy concretos, que haya muchos centenarios, ¿no? Sí. Y fíjate que son zonas distintas, ¿eh? Estamos hablando de... Bueno, España no está nada mal, ¿eh?
España en el mundo... Lo está que Grecia e Italia, que es el mismo... La misma cultura, ¿no? Y alimentación. Sí, pero que está la esperanza de vida de las mujeres un poquito más alta que el hombre. Creo que está en 82, 83 años por ahí, y los hombres creo que están en 79 por ahí. Sí, cierto. Donde está la esperanza de vida más alta en España es en Asturias. Sí. Más de 82 o 83. ¿Sí? En noviembre haremos 8.000 millones en la Tierra. Joder. ¿No? Ahora mismo estamos 7,8 por ahí. 7.800 millones. Pues medio millón son centenarios. ¿Queríais llegar a esa edad? No. Yo, si vivo en alguno de esos sitios, sí. Claro. Entonces sería acogida. Sí, porque envejecemos Estarías todos juntos acogida. también, que eso también creo que es un problema de la vejez, ¿no? Que la soledad. Pero... Sí, estoy de acuerdo. Yo el vivir por vivir de cualquier manera no lo concibo. No, obviamente, claro. Yo creo... Para mí es la calidad, no la cantidad de años, ¿no? Claro, sí, pero con ese estilo de vida, ¿no? Yo estaría feliz. Es que con esa esa gente vive bien. estrés, Sí, con la claro. meditación. Sí. Encima, tiene pinta de ser sitio muy verde. Sí, muy, o sea, sí. con mucha libertad. De hecho, es que yo muy creo limpios. que la mayoría de esta gente llega a esas edades por eso, porque tienen una vida que para ellos es lo suficientemente placentera como para justificar que, bueno, pues que su cuerpo no dé de sí. ¿Sabes? Ganas de vivir de cada día un porque día el cuerpo más. yo creo que es inteligente, ¿no? El cuerpo siente cuando dice, mira, ya que estoy haciendo aquí, me voy a quitar del medio, ¿me entiendes? yo pienso que sí, comentario ¿no? de Que un abuela, momento- ¿no? Sí. Mira, por Sobre ejemplo, tanto. No, pero si es que de hecho hay muchos testimonios de gente mayor que te lo dice abiertamente. Yo me quiero morir ya. Como diciendo, mira, Para lo que me Para- queda, sí. es que eso sí. Me no, quedo que en me el quiero morir de convento, que me ve quedo en el como convento. que lo han hecho ya todo, que prácticamente se sienten como su vida ya casi un estorbo. Sí. Y dicen, ya lo tengo todo hecho. ¿no habéis dado cuenta que muchas parejas mayores, cuando se muere una parte de la pareja, Al a los poco pocos tiempo años se muere la la otra? pareja? Sí, Cierto. por- Esto está por estudiado, tristeza, ¿eh? Esto está estudiado. Lo hacen de pura tristeza. O sea, se mueren de tristeza porque su vida deja de tener sentido y eso fisiológicamente les afecta. Fisiológicamente Se somatiza. se somatiza en el cuerpo y los órganos ya dejan de funcionarle de forma correcta porque el cuerpo está diciendo, no, mi energía, la energía que... El cuerpo es energía. Si la energía no... Todo lo que tenía que hacer lo he hecho. Mira, cosa que no es correcta, Total. al final los órganos empiezan a fallar. O sea, llega un momento que... Sí. ¿No? ¿Tú qué opinas sobre eso, Minerva? Sobre el tema de cómo afecta la energía y el estado anímico a la... Minerva es materialista. Claro, yo quería... Ahí está. Minerva Estaba pensando. está mirando con una cara diciendo, déjate de energía, déjate de energía. Estaba pensando, a ver, y ¿dónde de están los espiritualidad. estudios que demuestran esto? ¿Dónde están? No hay, Saca los datos. Claro, en eso mismo estaba pensando. Claro. Es difícil. Sí, Sí, porque ahí, también podría ser está- interpretable eso que ha dicho él, de se muere al poco tiempo, pues porque el otro también es muy mayor, le toca vaya a morir. Claro, tú dices por pura estadística, ¿no? Por pura Simplemente- estadística. Oye, que simplemente puede por ser, tristeza, porque ya Puede le ser. tocaba también. Claro, o sea- Y hay una correlación temporal, pero no necesariamente es por tristeza, ¿no? Desde un punto de vista más materialista, ¿no? Claro, o sea, Pero está comprobado, que el estrés, la tristeza, la apatía, todo eso te frena y tu Claro, motivación tú por eres vivir. psicóloga, tú Claro, sí, seguramente sí. habrás Las encontrado emociones con- y todo está No, pero sí, relacionado. no es verdad. O sea, esto y esto está, tu alimentación y tu cerebro está comprobado que está Sí. conectado. Y lo que tú comas, cómo te alimentas, cómo te mueves. Sí, Lo el aspecto, sientes. a ver, por muy materialista que seamos, el aspecto psicológico afecta también al corporal, o sea, hay una unión, el ser humano es una unión de ambas cosas. Y para nada es descabellado decir eso, que hay una relación, una relación entre lo cerebral y lo psicológico con lo que se va somatizando. Eso es así, vaya. Y al revés también. Todo lo que haces en tu cuerpo tiene una influencia en En la cabeza, tus claro. emociones. Sí. sí. Si haces mucho deporte, ¿verdad? Hay como un sientes sentimiento de mejor. euforia Sí. también, ¿no? Porque Y te tu- sientes bien. tu La postura. dopamina, el cuerpo es química. Bueno, tú entrenas, mira, yo me subo aquí. Mira, yo tengo aquí una reunión ahora con un cliente muy feo, muy gordo, y que tiene un problema muy gordo, lo que sea, y yo me estreso. Y entonces yo ¿sabes lo que hago? Me subo aquí, empiezo a hacer dominadas, y como que me... ¿va a las reuniones mejor? Te libera. me motivo, me sube la adrenalina, me sube la dopamina, y me siento, y yo cuando me siento, estoy como pumped up, en inglés es pumped up, estás como en zarpaillo, ¿no? Estás como más subidito, y te enfrentas a la reunión con otra visión. En cambio, si yo me quedo así,
como slugged, como así, como hundido, chao, ¿sabes? Y como que yo lo noto, tía, ¿sabes lo que quiero decir? Te pones triste, ¿no? Como diciendo, vaya reunión, rollo, tengo ahora. Sí, tía, es como... Tú te alimentas también. Sí. Yo me retro, ¿no? ¿Cómo se dice? Yo me autoconvenzo, ¿no? A mí mismo. Te condiciona. Me condiciono yo a mí mismo. ¿Por qué no? O sea, mira, porque tú, claro, yo te veo un poco que te cuesta a lo mejor darle mucha fuerza a ese argumento, ¿no? De que la energía es tan importante en la forma que tiene el cuerpo de reaccionar. Es que, o sea, si no hay unos datos que lo mantengan y que Tiene que soporten esa idea. Dame 2 minutos, te voy a buscar. Claro, ahí. Explícame lo mejor, ¿eh? Yo tengo que pedir un rato. Pero No, en internet encuentra lo que quieras encontrar. yo te lo encuentro, pasa que... Claro, la idea, lo que pasa... Está guay, ¿no? Esta idea, por ejemplo, esta idea es muy interesante y este tema en otra situación se puede desarrollar más, podemos sacar más datos, lo que pasa que la idea era un poco de ir sacando primeras impresiones, ¿sabes? Te digo, por eso me mola el tema de ir cambiando de temas rápido. Minerva es empirista total, ¿no? Tal cual. Pero me encanta, Minerva. Me encanta eso. Minerva estaba mirándote con una cara de escepticismo Es total. Bueno, si tú lo dices, pues vale. Pero es que es perfecto, tío. Es perfecto. Es que no le he dado tiempo a que lo busque en Wikipedia. Me corta el rollo rápido. Tú me dices, ¿dónde está la estadística? A ver, ¿dónde está? Dame percentages.